1 Samuel. El milagroso comienzo del reino divino en Israel. Revelaciones del profeta al trono. En el tercer año de Joacim, cuando la corrupción y el caos asolaban a Israel, se alzaba un hombre en la aldea de Ramá, un fiel siervo de Dios llamado Samuel. La atmósfera era pesada, con el lamento del pueblo resonando por un rey que los guiara en tiempos de anarquía, anhelando un trono tangible que pudiera ofrecerles seguridad. Samuel, el último de los jueces, pasaba sus días en oración, clamando por dirección divina mientras se enfrentaba a la creciente desesperación de una nación dividida y atormentada. A medida que repasaba las antiguas promesas del pacto, recordaba con claridad la voz que un día lo llamó, Samuel, Samuel, mientras los ecos de la traición resonaban en su mente. El pueblo, desilusionado con la torcida influencia de los sacerdotes corruptos, exigía un rey. Con cada día, la impaciencia crecía, y cada clamor por un gobernante terrenal desgarraba el corazón de Samuel, quien sabía que habían rechazado la dirección divina. En una noche oscura, en medio de su tormento, el Señor habló a Samuel, revelándole que había elegido a Saúl, un hombre alto y atractivo, para gobernar sobre Israel. A pesar de la voz divina, en el pecho de Samuel surgió la inquietante convicción de que la elección de Dios no coincidía con el espíritu del pacto. A la mañana siguiente, un aire de solemnidad lo envolvió mientras se encaminaba hacia la casa de Saúl. Cada paso que daba era un eco de su lucha interna. Podría cambiar el rumbo de su pueblo, y la voz de Dios lo guiaba hacia un futuro incierto. El pueblo esperaban con esperanzas tensa que la llegada de este nuevo rey les traería estabilidad. Sin embargo, en su interior, Samuel aún albergaba dudas sobre las motivaciones detrás de esta elección. Era él, un hombre de oración, quien había sido llamado a liderar un pueblo y ahora lo conducía a una transición radical. Cuando finalmente se encontró con Saúl, el momento fue sobrecogedor. El cuerno de aceite brillaba a la luz del día, un símbolo de unción, pero también traía consigo una carga monumental. Al ver a Saúl, el Espíritu del Señor descendió sobre él, capacitándolo para el liderazgo, y señales portentosas se manifestaron. El cielo parecía abrirse y el temor reverente invadía el lugar, pero en el corazón de Samuel había una inquietud, una advertencia de que esta elección era más por la apariencia que por la sustancia espiritual. Mientras el pueblo vitoreaba ante la proclamación de su nuevo rey, la voz del Señor seguía resonando en la mente de Samuel, un eco que lo instaba a una profunda reflexión. Este acto de ungimiento no solo marcaba un cambio en el liderazgo, sino que delineaba un nuevo capítulo lleno de incertidumbres y desafíos para su nación. La pregunta que plañía es que si el pueblo seguiría el camino de Dios, o si se perderían en el resplandor superficial de un rey carnal. A medida que las sombras de la tarde caían sobre la aldea, un murmullo de inquietud se cernía sobre los israelitas, una mezcla de esperanza, temor y confusión. Samuel se alejó de la ceremonia, enfrentando la abrumadora incertidumbre de un futuro repleto de interrogantes. ¿Sería este el inicio de la redención para Israel, o una trampa que los llevaría a un abismo espiritual? Mientras el camino ante él se estiraba hacia lo desconocido, Samuel, con su corazón fiel, tenía que alzar su voz y guiar a una nación al borde de un despertar espiritual, aún luchando por entender su lugar en el grandioso plan de Dios. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Las nubes se arremolinaban en el cielo, un presagio de los desafíos que vendrían.
La historia de Samuel y Saúl estaba apenas comenzando, un capítulo repleto de milagros y desilusiones, y el destino de Israel pendía en un delicado hilo de obediencia y lealtad a su Creador. Samuel, inquieto en su corazón, se retiró a su morada, donde la luz de las antorchas llenaba el espacio con sombras danzantes. Las palabras del Señor, escucha la voz del pueblo, resonaban como un retumbar. Sin embargo, la certeza de que la elección de Saúl traería peligros aún no vislumbrados, lo mantenía en vigilia. Ante la súbita responsabilidad de un ungimiento, la visión de la nación atormentada por su propia decisión, le ocupaba la mente. Los días pasaron en una danza sombría. El pueblo celebraba festejando a su nuevo rey, mientras las inquietantes murmullos de Samuel no cesaban. Las festividades llenaban la aldea, pero sus ojos permanecían atentos, buscando señales del plan divino. Un espíritu de ansiedad envolvía a Samuel, como una niebla densa que ocultaba la verdad. Clamó al Señor, su oración llena de anhelo por guía y revelación. Señor Dios de Israel, suplicó en su soledad, ¿qué harás de esta elección que tiembla mi corazón? ¿Por qué has entregado tu pueblo a una figura carnal? ¿Dónde está el rey que guiará según tu corazón? En su clamor, el cielo pareció responder con un silencio sobrecogedor, como si Dios mismo meditara sobre la cuestión de la voluntad humana versus la soberanía divina. No pasó mucho tiempo antes de que la voz del Señor volviera a romper el silencio. Samuel, dijo Dios, mi propósito no se detiene por la elección del hombre. En la debilidad del corazón humano, yo revelaré mi poder. Saúl será un rey, pero no será el rey que buscó el pueblo. A través de él, conocerán la yihad de mi disciplina y el peso de su propia falta de fe. La revelación sacudió el corazón de Samuel. Comprendió que esta era una oportunidad para que el pueblo viera su propia necesidad de Dios, un espejo que reflejaría sus corazones. Volvió a la aldea con una mezcla de temor y determinación. La tarea que tenía por delante no solo era guiar a un rey, sino también conducir a un pueblo hacia su verdadera fuente de autoridad. Los meses se convirtieron en un ciclo de guerra interior. Mientras Saúl se esforzaba por afirmarse como líder, el pueblo lo aclamaba, pero las sombras de la duda empezaban a cubrir su entusiasmo. Samuel observaba de cerca, consciente de cada decisión, cada victoria y cada error del joven monarca. En cada jornada la tensión crecía, pues las decisiones de Saúl a menudo desobedecían las directrices de Dios. Llegó el día en que el Señor ordenó a Samuel que confrontara al rey. «Ve y dile que has desobedecido mis mandamientos», le instruyó Dios. El corazón del profeta se llenó de temor, pues sabía que era un mensaje pesado. Se acercó al corazón de la nación con un sentimiento sagrado. Las advertencias de Dios no se tomaban a la ligera. El tiempo de la impaciencia estaba sobre ellos. Cuando Samuel se presentó ante Saúl, la atmósfera se volvió densa. Saúl, orgulloso de las victorias, escuchó a Samuel mientras el profeta le decía, «El Señor te ha desechado como rey». En ese instante, el reino de Saúl tambaleó, pues no comprendía que su soberbia lo había apartado del camino del pacto. Pero lo que Samuel no sabía era que este rechazo también iniciaría el cumplimiento de una promesa, que resonaría a través de las generaciones. A medida que hablaba, el Espíritu de Dios comenzaba a moverse con fuerza contenida, preparando el camino para un nuevo rey, uno que tendría el corazón conforme a su voluntad. Así, con la voz de Dios retumbando en el juicio, Israel se encontraba al borde de un nuevo comienzo, un cambio que no solo sería para su rey, sino para la humanidad entera. En la penumbra de la incertidumbre, el futuro de Israel brillaba con la esperanza de un nuevo pacto. ¿Qué revelaciones aguardaban al pueblo? Samuel, fiel en su misión, aguardaba la revelación divina que aún estaba por venir, mientras el plan soberano de Dios se desplegaba ante sus ojos. Samuel se retiró a la quietud de su morada, su mente agitada por la carga de su mensaje al rey. La voz de Dios reverberaba en su conciencia. El pueblo ha elegido, lo que han sembrado, eso cosecharán.
Pero ¿cómo podría convencer a Saúl de su caída inminente? La decisión del pueblo había marcado un rumbo irreversible, un camino de pruebas y desilusión. Una mañana, mientras el sol se alzaba, Samuel sintió una urgencia en su alma. El Señor le había ordenado que buscara a Saúl, no solo para confirmar su disposición a escuchar, sino para presentar un plan divino que se desataría a través de su rechazo. El corazón del profeta latía con fervor. Sabían que la historia de Israel estaba en juego, un destino sellado no solo por el hombre, sino por las manos del Altísimo. Cuando Samuel llegó a la sociedad de Saúl, el aire estaba impregnado de celebraciones. La gente danzaba y ofrecía ofrendas a su rey, como si la elección de un monarca fuera suficiente para cambiar su suerte. Samuel entonó su plegaria por discernimiento. Señor, muéstrame cuál es el camino, cómo guiará a tu pueblo en esta hora. Mientras se acercaba al rey, Saúl lo recibió con alegría, confiado en su poder recién adquirido. Ven, profeta, celebra conmigo, pues el Señor ha entregado a nuestros enemigos en mis manos, dijo, impregnado de vanidad. Samuel, en su interior, luchaba contra un torrente de tristeza, pues sabía que no podían ver su propia ceguera. Incluso en tu triunfo hay un mensaje que no puedes ignorar, le respondió Samuel con voz firme. El Señor te ha mirado y ha visto el orgullo que arrasa tu corazón. Has desobedecido la voz de Dios y su mandato. Él te ha desechado como rey. El rostro de Saúl se oscureció al oír estas palabras. El aire se tornó pesado, el sonido de la música se desvaneció en un silencio temible. La gloria que había estado buscando se enfrentaba a una verdad ineludible. ¿Acaso no he cumplido con lo que el Señor me ordenó?, replicó Saúl, su voz temblando entre la ira y la incredulidad. ¿No has sido fiel?, Samuel insistió. Tu deseo de impresionar a la gente ha nublado tu visión. El Señor busca un rey conforme a su corazón, y Él ya lo ha elegido. En ese instante, las palabras del profeta resonaron en el aire como un eco divino. Un súbito escalofrío recorrió la sala, pues la presencia del Espíritu de Dios se comenzó a manifestar. Con ello, el peso de la responsabilidad recaía más fuerte sobre Saúl. Dios, en su infinita sabiduría, ya había visto más allá del presente. A través de la caída de Saúl, se abría paso hacia un futuro glorioso. Samuel sabía que debía ir a buscar al nuevo rey, al hombre que el Señor había apartado para sí mismo. David, el pastor de ovejas con un corazón sincero. Concluida la confrontación, Samuel se retiró, sintiendo la presión de que un nuevo capítulo estaba por abrirse en la historia de Israel. En su soledad, sintió que un nuevo destino se gestaba en el horizonte. Las lluvias de juicio caerían sobre el pueblo, mas también la bendición de un futuro redentor. Mientras ascendía hacia la morada que el Señor le había señalado, una profunda inquietud lo envolvía. Las promesas divinas estaban a punto de desarrollarse, en formas que ni siquiera podía imaginar. La palabra del Señor le recordaba que la historia nunca se detiene en sombras, sino que siempre se mueve hacia la luz del cumplimiento. Así, en medio de la desobediencia y el desánimo, crecían las semillas de una nueva esperanza. Dios, en su soberanía, siempre hallaría un camino hacia la redención. ¿Quién sería este nuevo rey que cambiaría la narración de Israel? Samuel aguardaba con fe las nuevas revelaciones que el Señor tenía en sus planes, marcando así el comienzo de un camino que llevaría al pueblo a su verdadero propósito bajo el reino divino. Samuel llegó a su morada, sintiendo en su corazón el peso de las advertencias divinas. El tiempo ha llegado, murmuró para sí mismo, recordando las palabras del Señor. Su mente estaba fija en el futuro que aguardaba a Israel y en el nuevo rey que estaba por ungir. David, el hijo de Isaí, debía ser preparado para lo que el jefe del pueblo no podía comprender. En una noche iluminada solo por la tenue luz de las estrellas, Samuel buscó la dirección del Altísimo. Con cada oración, imploraba por claridad en su misión. En su interior, una lucha se desataba. ¿Cómo puedo anunciar la elección de un hombre desconocido para el rey que se halla en el trono ahora?
La voz de Dios fue como un susurro sagrado. He preparado un corazón conforme al mío, y te guiaré. La siguiente mañana Samuel se dispuso a visitar Belén, donde el Señor le había dicho que se encontrara con el nuevo rey. En su corazón, una mezcla de anticipación y temor lo acompañaba. No puedo ir, decía la voz de la duda, pues Saúl me matará. Sin embargo, el propósito de Dios era más fuerte que el miedo. Lleva contigo un novillo para ofrecer en sacrificio, ordenó el Señor. Así, Samuel partió, confiando en que la obediencia traería consigo la revelación. Al llegar a Belén, fue recibido por ancianos del pueblo, quienes temerosos se acercaron a él. ¿Has venido en paz?, preguntó Eliab, el más viejo entre ellos. Samuel respondió con un tono lleno de solemnidad. En paz voy a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo. La obediencia de los hombres a su llamado fue una manifestación de respeto por la autoridad del profeta. Durante el sacrificio, la atmósfera se llenó de un peso solemne. Samuel estaba listo para ungir a quien el Señor había elegido. Cuando Eliab, el primogénito de Isaí, fue presentado ante él, Samuel pensó: seguramente este es el ungido del Señor. Pero la voz del Señor interrumpió su pensamiento. No mires a su apariencia ni a la altura de su estatura, porque yo lo he desechado. No miro lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas yo miro el corazón. Así, uno a uno, los hijos de Isaí fueron presentados a Samuel. Pero ninguno fue elegido. La confusión creció en el profeta. ¿Cómo puede ser que no esté aquí el rey que buscaría el pueblo? Finalmente, Samuel preguntó a Isaí: ¿Han terminado tus hijos? Con duda y decepción, Isaí respondió: aún queda el menor, que está apacentando las ovejas. Samuel, movido por un impulso divino, pidió que lo llamaran. Cuando David apareció, un joven de rostro radiante y ojos vivaces, el corazón de Samuel se conmovió. El Señor le habló claramente: levántate y úngelo, porque este es. Aquel momento fue marcado por la presencia del Espíritu del Señor, quien se posó sobre David desde aquel día en adelante. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió, sellando así el destino de Israel con la elección divina. A través de esa acción, el futuro de la nación comenzó a cambiar. Samuel sintió que algo soberano había comenzado, una obra que liberaría a su pueblo de la opresión del pecado. Mientras se retiraba, oyó en su alma murmullos del cielo, una revelación que anunciaba un tiempo de transformación. Pero en su corazón, sabía que la calma no duraría. La victoria viene, pero también el conflicto, reflexionó Samuel, consciente de que el reino que se establecía en la tierra también enfrentaría luchas, y así, la obediencia de un atemorizado hombre de Dios y la pureza de un joven pastor sientan las bases para una saga de reyes, traiciones y la soberanía del Creador, que se extendería más allá de lo imaginado. ¿Qué otros misterios se revelarían a medida que se desarrollaban los acontecimientos? El plan de redención de Dios estaba apenas comenzando a desplegarse, con ecos de promesas aún por cumplirse resonando en el horizonte de su pueblo. David, ungido por el profeta, sentía el peso de la responsabilidad que le esperaba. Mientras pastoreaba las ovejas, los susurros del Rey Eterno llenaban su corazón. La luz del día se desvanecía, y la noche cubría el paisaje con su oscuro velo. Los corderos dormitaban bajo la protección de su pastor, pero David no podía hallar descanso. Una escena se repetía en su mente: la unción. Los cielos parecían latir con un propósito divino. En su soledad, buscó a Dios con fervor, clamando: ¿qué quieres de mí, oh Jehová? ¿Cómo puedo ser rey? El viento soplaba a su alrededor, trayendo consigo ecos de antiguas promesas y revelaciones olvidadas. Entonces, una voz resonó en su interior, y no era otra que la de su Creador. Yo he puesto en ti un corazón de rey, un líder que guiará a mi pueblo hacia la paz. Mientras tanto, en el palacio de Saúl, la oscuridad comenzaba a apoderarse del rey.
Las sombras de su propia desobediencia y el rechazo divino se cernían sobre él como una tormenta inminente. Saúl, al percibir su falta de paz, se encomendaría a los acordes de un arpista que le traería consuelo. Esa tarde, había ordenado a algunos hombres a que le trajeran a un joven pastor, quien sabía tocar de manera hermosa. «¿Qué es lo que angustia a mi rey?», preguntó David tímidamente al ingresar al palacio, el arpa bajo su brazo. Saúl se volvió hacia él, su mirada perdida en lo que había sido su propósito divino. «Necesito que toques para mí, joven, que tu música aleje los oscuros pensamientos que me atormentan». David, reconociendo la tristeza en el rey, comenzó a tocar, y al sonar las cuerdas, un suave murmullo del cielo acompañó cada nota. Saúl sintió en esos momentos que parte del peso que lo oprimía se desvanecía. Pero la música también llevó consigo un eco de advertencia. Algo dentro de Saúl se movía con desconfianza y temor, al vislumbrar la futura grandeza de David, a quien él mismo había acogido como un simple músico. Poco a poco los días se convirtieron en semanas. David seguía en el palacio, mas no se le permitía olvidar el llamado divino que llevaba consigo. Mientras tanto, Saúl, cada vez más dominado por la espiral de celos y angustia, tomó decisiones que lo llevarían a un abismo, y la paz se desvanecía entre sus manos como arena. En sus momentos de furia, enviaba a sus hombres a buscar la vida del joven que había traído armonía a su hogar. La tensión entre ellos crecía, y David entendía que su propósito no se limitaba a simples melodías. La guerra que se avecinaba no solo era contra filisteos, sino también contra la oscuridad que habitaba en el corazón de su rey. Se preparaba para una batalla que no solo afectaría su vida, sino el destino de toda una nación. En este clima de incertidumbre, Samuel oraba y clamaba al Señor, buscando la dirección del Altísimo. Una visión lo envolvió en la noche. El cielo se iluminó como un fuego eterno, y la voz de Dios habló con poder. «Samuel, mi pueblo me ha clamado, y en sus corazones anhelan justicia. Aún hay más por venir. La guerra entre el bien y el mal ha comenzado, y un conflicto ancestral se desatará hasta que mi promesa sea cumplida». Con estas palabras gravitando en el aire, un nuevo amanecer se perfilaba en el horizonte. Las decisiones que Samuel, David y Saúl tomarían en los días siguientes no solo afectarían sus destinos personales, sino que también dibujarían el camino de redención que Dios había trazado desde el principio. Mientras la batalla entre el reino de luz y el de oscuridad comenzaba, el tiempo se apresuraba hacia un desenlace inevitable, verdaderamente en las manos de Dios. Así lo que estaba por suceder desentrañaría más de la soberanía divina, lo que haría estremecer al pueblo, y revelaría la huella del eterno pacto de su rey. ¿Quién se alzaría como el verdadero guerrero, y a qué costo se alcanzaría la liberación de Israel? Las páginas de la historia estaban listas para ser escritas, y el plan soberano de Dios esperaba su cumplimiento final. La noche se hizo profunda sobre el palacio de Saúl, y la inquietud pesaba como un denso manto sobre el rey. En su mente, agitadas tormentas de celos y ansiedad no le permitían hallar descanso. Eran sus propios demonios quienes lo atormentaban. Cuantos más días pasaban, más se sumergía en la desconfianza hacia David, el joven que, con suaves melodías, había logrado iluminar su oscuridad momentáneamente. Pero ahora, el ambiente se había vuelto una atmósfera de guerra silenciosa. Sin embargo, en la mente de David, una visión clara brillaba: el llamado de Dios. Cada acorde que tocaba en el arpa resuena en la sala como un recordatorio del futuro que el Altísimo había diseñado. Interpretando con el fervor de quien sirve a un rey mayor, se cincaban sus emociones, y sus dedos parecían danzar sobre las cuerdas, llevando consigo su esperanza y la ansiedad por el destino que aún no entendía en su totalidad. Un día, mientras ensayaba en los jardines del palacio, avistó a Jonatán, el hijo de Saúl. «¿Qué perturba tu espíritu, amigo mío?», preguntó Jonatán, con sinceridad reflejada en su mirada. «Cada día, el peso sobre mi corazón se hace más fuerte.
Sé que he sido ungido por el mismo Dios, pero ¿cuál es el costo de mi ascendencia? Respondió David, su voz entrecortada por la lucha interna. Tal vez tu unción es un camino hacia la justicia que nuestro pueblo clama, dijo Jonatán, sintiendo que la amistad que compartían iría más allá de las circunstancias. La entrega de un rey no llega sin sacrificio. David asintió, sintiendo la profundidad de esas palabras, pues el costo en su vida podría ser demasiado. La presión se intensificaba no solo en el palacio, sino también en el campo de batalla. Los filisteos se acercaban, mas las sombras del palacio eran aún más temibles. Una noche, en la penumbra, mientras un fuego iluminaba su rostro, Dios susurró al corazón de David: «Ve, y escucha el murmullo del pueblo. Ellos están en necesidad de un líder. Serás para ellos un modelo de fe». Así, David se armó de valor y decidió actuar. En la mañana siguiente, con el favor divino ardiendo en su espíritu, salió hacia el campamento de los israelitas para entender la magnitud del conflicto. A medida que se acercaba, vio el temor y la desesperanza flotando como una bruma pesada. Hombres de guerra se escondían detrás de los escudos, sus rostros pálidos ante el enemigo. Entre gritos y lamentos, David finalmente vio a Goliat, el gigante que desafiaba a Israel. La mirada de los hombres se llenó de terror. Su corazón latía fuertemente, y la voz de su Dios resonaba en su mente. «No temas, pues yo estoy contigo». Con decisión, solo equipado con su honda y 5 piedras pulidas, David se acercó, sin saber que esta confrontación marcaría su historia y el destino de su pueblo. A la distancia, Saúl miraba todo con creciente desdén, sintiendo cómo la oscuridad de su propio corazón lo arrastraba aún más camino a la condenación. Algo dentro de él supo que había perdido la batuta de dirección, y el joven ante él representaba una amenaza, pero también un propósito que su corazón temía reconocer. He aquí, el plan soberano de Dios se envolvía en misterio. La victoria o la derrota no dependía de la estatura o recursos humanos, sino de la fe en el Dios de Israel. ¿Podría un simple pastor desafiar al temido guerrero y, en el proceso, demostrar la grandeza del poder divino? Una pregunta resonaba en el aire. ¿Sería David el instrumento que Dios usaría para la liberación de su pueblo, o se trazaría un nuevo camino hacia la desesperanza? La historia aún no revelaba el desenlace, y los corazones de todos ardían con una mezcla de silencio expectante y la certeza de que algo milagroso se avecinaba. Mientras la bruma de la mañana comenzaba a disiparse, los ecos de la incredulidad resonaban entre los soldados de Israel. David, con la honda en su mano y el destello de determinación en sus ojos, se erguía ante el gigante, una figura imponente que desafiaba no solo a un joven pastor, sino a toda la nación. Goliat, con su voz retumbante, lanzó su desafío, burlándose de aquellos que temían y ensombreciendo el espíritu de los valientes. «¿Soy yo un perro que vienes a mí con palos?», gritó, mientras la risa cruel brotaba de sus labios, como una burla a la fe del pueblo de Dios. Pero David, lejos de doblegarse bajo el peso de la desesperanza, se acercó al enemigo con la serenidad que solo proviene del entendimiento divino. Con voz resonante afirmó: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las filas de Israel, a quien has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mis manos, y yo te derrotaré». El valor de David fue combustible en el corazón de los que escucharon, despertando chispa de fe en aquellos que antes solo conocían el miedo. Mientras avanzaba, recogió 5 piedras del arroyo, cada una simbolizando su fe en el único que puede salvar. Al colocarse la piedra en la honda, la confianza en su Dios fue más poderosa que cualquier armamento, pues el Altísimo había preparado su corazón para este momento decisivo. La confrontación fue breve pero épica. Con un giro preciso de su honda, David liberó la piedra que voló como un rayo, y al impactar la frente de Goliat, el gigante cayó. El estruendo de su caída reverberó en el campamento, y el miedo fue inmediatamente reemplazado por un clamor de victoria.
La victoria de David no era solo una derrota para los filisteos, sino un recordatorio de la soberanía divina. Así, los israelitas, encendidos con un fervor nuevo, se lanzaron hacia el enemigo, llevando consigo la urgencia de la fe. Desde su posición, Saúl no podía contener su asombro. La inseguridad que había envuelto su corazón era eclipsada por la claridad de la acción divina. ¿Cómo había sido posible que un simple pastor, sin armamento, desafiara al gigante que todos temían? Él sabía que David no solo había llevado a cabo un acto de valentía, sino que había manifestado el plan soberano de Dios. Pero la sombra de la duda y el temor persistía entre aquellos que aún lo seguían a él. El pueblo, reconociendo la obra del Señor, comenzó a aclamar el nombre de David. Y él se dio cuenta de que había sido elevado no solo como un líder militar, sino como un símbolo de esperanza. Sin embargo, una inquietud surgió en su corazón, un eco del conocimiento que el camino por delante estaría repleto de desafíos y decisiones cruciales. Mientras Salomón el profeta observaba desde lejos, una revelación se le dio. El futuro del reino estaba en peligro no solo de enemigos externos, sino de la oscuridad que ya acechaba en el corazón del rey. En un nuevo susurro, el Señor le mostró que David sería probado, que su fe y su carácter serían forjados en el fuego. Pero también le reveló algo aún más asombroso. De la fragilidad de este pastor, brotará una dinastía, y desde su linaje se levantará un rey. Aquel que reinará por siempre, cuyas manos llevarán la salvación a mi pueblo. Así, mientras el polvo de la batalla se asentaba y se oían ecos de júbilo, una nueva era comenzaba a gestarse en Israel, sellada por el propósito divino. Pero la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Está preparado David para el destino que lo aguarda? ¿Y será capaz de resistir las pruebas que lo conformarán como el rey que Dios ha llamado? La historia apenas comenzaba, y la revelación divina aún tenía mucho que desvelar. Mientras la victoria resonaba en el corazón de Israel, la gritería de júbilo se entrelazaba con el lamento de los filisteos, quienes, atónitos por la caída de su campeón, se dispersaban como hojas arrastradas por el viento. Los israelitas, embullados por la fe desatada en el acto de David, se lanzaron tras ellos, sabiendo que el Señor había vencido a sus enemigos. David, en medio de la frenética celebración, sentía un fuego ardiente en su corazón. La victoria sobre Goliat le pertenecía a Dios, y cada paso que daba era un recordatorio de su absoluta dependencia en el Altísimo. No era solo un joven pastor que había desafiado a un gigante. Era un instrumento en manos del Creador, y eso lo llenaba de reverente asombro. Mientras los soldados aclamaban a su nuevo héroe, Saúl se acercó a David, aún sin poder comprender por completo lo que acababa de suceder. «¿Quién es este joven?», murmuró Saúl a su criado. «¿De dónde proviene?». El criado, observando la exaltación del pueblo, respondió: «Es el hijo de Isaí de Belén. Su valor ha traído salvación a Israel». Pero en el corazón del rey, una sombra comenzó a asentarse. La fama de David crecía, y con ella surgían celos y ansias de poder. A medida que el eco de la victoria se expandía, una voz en su interior lo advertía: el trono que ocupaba no estaba seguro. «¿Qué planes tiene el Todopoderoso?», se preguntó en un susurro, mientras miraba a David con mezcla de admiración y temor. Esa noche, mientras todos celebraban, David se sentó bajo un olivo, su corazón aún emocionado, sumido en profundas reflexiones. Recordó los días pasados, cuidando de las ovejas, tocando su arpa y esperando la llegada del amanecer, anhelando más de Dios. Sin embargo, lentamente, una mezcla de ansiedad lo invadió. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era realmente el cumplimiento de las promesas que Dios le había hecho a su familia? ¿La unción que había recibido de Samuel? ¿Era este el inicio de la misión que había sido sellada en su vida? Mientras tanto, en el campamento, Salomón, quien observaba desde la distancia, pasó el tiempo buscando claridad. Con cada bendición que caía sobre David, la revelación que le había sido otorgada
resonaba más en su espíritu. Este joven será probado como oro en fuego. En ese momento Salomón sintió un fuerte impulso de advertir a David del futuro que lo aguardaba. Se acercó, llevando consigo el peso del mensaje del Señor, sin saber que sería un catalizador de transformaciones en la vida del joven pastor. David, dijo, la voz temblando con la gravedad del momento, el camino que has comenzado no será fácil. Será un camino de gloria pero también de sufrimiento. El rey Saúl te mirará con ojos celosos, y pruebas vendrán sobre ti que pondrán a prueba tu carácter y fe. Mantente firme, pero mantén tu mirada en el Altísimo, porque de tu perseverancia surgirá un legado que cambiará el curso del Israel eterno. El mensaje se asentó en el corazón de David como una lanza de luz en medio de la oscuridad. Gracias, Salomón, respondió. Pido al Señor que me dé la fuerza para afrontar lo que vendrá, pero en mi corazón estoy convencido de que su propósito se cumplirá. La visión del futuro estaba tan nítida como el amanecer que cubría la tierra. Pero mientras las estrellas brillaban en el cielo, un oscuro bosquejo de la envidia comenzaba a brotar en Saúl. Su mente se llenaba de estrategias sobre cómo preservar su reino, mientras que la historia divina insertaría de manera inevitable la vida de David en el centro de sus planes. La disputa por el trono ya estaba en marcha, y el Creador comenzaba a desenredar el hilo del destino de su pueblo. Así, con cada acto de valentía, la historia avanzaba, revelando que el tiempo de Dios es perfecto y que, al final, todos los caminos conducen hacia la realización de su promesa. Un rey eterno se levanta en medio del pueblo. Pero la verdad que aún se ocultaba era esta. ¿Cuán profundo era el sacrificio que David debía enfrentar para cumplir el propósito divino? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar aquel cuya fe había desafiado un gigante? Las revelaciones aún estaban por salir a la luz, esperando que David y todo Israel las descubrieran en el sendero de la vida. Al amanecer del nuevo día, la calma del campamento se interrumpía gradualmente con el sonido de las voces festivas. Pero en el corazón de David un peso comenzaba a hacerse evidente. El eco de la victoria aún resonaba en sus oídos, y su espíritu, aunque alabando a Dios, no podía dejar de sentir la sombra de la inminente oposición. Era evidente que la gloria alcanzada traería consigo un desafío sin igual. Mientras los israelitas celebraban, el rey Saúl, atrapado en una red de celos y dudas, decidió convocar a David. Con un rostro que oscilaba entre la ira contenida y la indiferencia, el rey lo encontró en medio de los preparativos de su gente. «Ven aquí, hijo de Isaí. Quiero saber más de ti», dijo Saúl, apretando los dientes. En aquel encuentro se encontraron dos mundos, uno lleno de la luz que emanaba del favor de Dios, y el otro, oscurecido por la iniquidad. «Yo soy solo un pastor», respondió David, con humildad y reverencia. «He sido un siervo en la casa de mi padre. El Señor me ha librado de los peligros que acechan a mis ovejas». La sencillez de sus palabras no hizo más que avivar la llama del resentimiento en Saúl. Cada afirmación de humildad pronunciada por David resonaba como un recordatorio de lo que había perdido el rey. Sin embargo, en ese mismo instante, el espíritu maligno que había atormentado a Saúl encontró una nueva oportunidad para incitar su ira. Recordando las canciones que el pueblo entonaba sobre David, su corazón se oscureció aún más. Saúl ha matado a sus 1000, y David a sus 10,000. Resonaban en su mente como un mantra de desdicha. La llegada del joven pastor simbolizaba un cambio, y ese cambio no sería bienvenido. En un giro inesperado, un lejano relámpago de revelación atravesó el cielo. Dios había dispuesto el momento para que David conociera la dimensión de su llamado. A medida que los corazones de los hombres se desviaban, el corazón del joven comenzaba a latir con el ritmo del propósito divino, y en su espíritu resonaban las palabras del profeta Samuel: «Tú serás rey». Mientras la tensión aumentaba, un rayo de claridad brilló sobre Salomón, quien, en su soledad, inició una búsqueda ferviente del significado de su propia visión. «David»,
le dijo en un profundo susurro. Hay fuerza en la prueba. Busca la guía de nuestro Dios en cada paso. No olvides que el trono de Israel es un legado celosamente guardado por el Creador. La advertencia traía consigo un poderoso recordatorio de que en cada batalla, tanto interna como externa, Dios es el defensor del corazón. Así, el tiempo empezó a acelerarse en el espíritu de David, mientras se preparaba para recibir la inevitable traición de Saúl. Aun cuando su corazón palpitaba con la anticipación de lo que vendría, su confianza se anclaba en el mismo Dios que lo había llevado a la victoria sobre el gigante. Pero ¿qué precio tendría que pagar para heredar el reino que le pertenecía por derecho divino? Al caer la noche, mientras el silencio cubría el campamento, un eco resonante, casi inaudible, se filtró en el corazón de David. La lucha por el trono no se gana con espada, sino con obediencia y fe. Con cada paso hacia el futuro, David sentía que el destino se tejía con un hilo invisible, una trama que solo Dios podía comprender por completo, pero aún quedaban secretos por descubrir. En la penumbra de la noche, una figura oscura observaba desde la distancia, contemplando con malicia cada movimiento en el campamento de Israel. Se tejido una conspiración en las sombras, y mientras el rey Saúl se llenaba de ira, Dios comenzaría a revelar las dimensiones cósmicas de su plan. ¿Podría David resistir la prueba que se avecinaba? ¿Cuál sería su respuesta cuando la verdad se manifestara en su vida de maneras que nunca podría haber imaginado? El tiempo marchaba, y las sombras se alzaban. El reino eterno no se construiría sin sacrificio. La luz de la mañana apenas empezaba a romper la oscuridad cuando David se preparó para enfrentar una nueva jornada. En el fondo de su corazón, los ecos de la victoria sobre Goliat todavía resonaban, pero la gloriosa celebración había dado paso a una inquietante sombra. La proximidad del peligro, el resentimiento de Saúl y la creciente tensión en el palacio pesaban sobre él como una carga pesada. Mientras tanto, en el palacio, Saúl se encontraba en un mar de confusión y celos. Su mente quedaba atrapada en la envidia, ya que el pueblo comenzaba a cantar sobre David como el nuevo héroe de Israel, y con cada entonación, su propia imagen se desvanecía. ¿No seré yo el rey? ¿Por qué celebran a un pastor? Pensaba, mientras un estruendo de rabia se acumulaba en su pecho. Una tarde, mientras Saúl reflexionaba y luchaba con su ira, decidió convocar a sus mejores guerreros. Con voz penetrante, buscó en ellos la lealtad que una vez existió. ¿Hasta cuándo este joven será un espía en mi reino?, gritó Saúl. ¿Hasta cuándo permitiré que la música de su arpa llene el aire mientras yo soy despojado de lo que es mío? Los hombres del rey sabían que el oscurecimiento en su corazón podría llegar a ser peligroso. En su interior, la urgencia de proteger a David se encendió. Jonatán, hijo de Saúl, quien se había convertido en amigo cercano de David, decidió interceder por él. Padre, ¿qué has hecho para merecer tanto odio hacia David? Él no es tu enemigo, sino un noble guerrero que ha traído la salvación a Israel. Recuerda su fe y su valentía. Ellos son virtud, no traición. Saúl, en su hayas de ira, no escuchó. Si David es el nuevo héroe, ¿quién soy yo?, exclamó. Sin embargo, los lazos de amistad que unían a Jonatán y David eran más fuertes que la sombra oscura que se cernía sobre el trono. Jonatán vio el bien en David y lo reconocía como el instrumento elegido de Dios para su pueblo. Esa noche, Jonatán buscó a David, quien se escondía en el campo para protegerse de la creciente ira de Saúl. Al encontrarlo, las palabras se desenfrenaron entre ellos. David, mi amigo, el rey está furioso contigo. Sabe que te busca para matarte, advirtió Jonatán, la preocupación en su rostro. Te agradezco, Jonatán, amigo leal, respondió David, sin poder evitar la angustia en su corazón. ¿Pero por qué? Yo solo he tratado de servir al pueblo y al rey. ¿Qué puedo hacer para apaciguar su corazón? Jonatán lo miró con seriedad. Mi padre no está escuchando razón. Aún así, yo soy tu amigo. Haré lo que sea necesario para protegerte.
Esta es la voluntad de Dios. Debes estar preparado para lo que venga. Está en juego el futuro de Israel. Y sé que tú has sido elegido para esa misión. Mientras los dos hombres hablaban, un juramento fraguado entre ellos selló su amistad. Jonatán prometió proteger a David mientras éste permaneciera fiel a su llamado. Pero la sombra del rey Saúl estaba presente, perturbando la paz. Una noche, mientras David dormía en el campo, recibió un sueño que lo asustó. Una voz resonó en lo profundo de su ser. No temas, David, porque yo estoy contigo. Te he apartado para un propósito mayor, y mis promesas se cumplirán, aunque el camino sea difícil. Esa voz ofreció consuelo en medio de la confusión y la incertidumbre que enfrentaba. Por las mañanas, David se levantaba decidido a luchar contra la ansiedad y los demonios que Saúl había dejado entrar en su corazón. En su esencia, David sabía que su destino estaba envuelto en el plan soberano de Dios, a pesar de las tormentas que tambaleaban su vida. Mientras Saúl seguía buscando a David con una creciente furia, ordenando que fuera localizado, la lealtad de Jonatán hacia David se mantuvo firme. Una noche, el príncipe, consciente de la búsqueda incesante del rey, organizó una acción audaz: saber qué pensaba su padre. Sabiendo que la ira del rey se desataba en su nueva batalla interna, Jonatán no podía dejar a David caer en las garras de esa locura. «Oh, Saúl, ¿hasta dónde te llevará esta envidia?», se preguntó Jonatán en su corazón, mientras una estrategia de distracción comenzaba a delinearse entre él y David. Finalmente, después de numerosos intentos de acercamiento y la angustia creciente que amenazaba con recogerse sobre el campamento, Jonatán se preparó para enfrentarse a su padre. «Enfrentaré la tormenta», murmuró David en sus pensamientos, sintiendo que una voluntad divina lo guiaba a través de la incertidumbre. La oscuridad se adensaba sobre el palacio mientras Saúl, consumido por su ira y celos, pasaba otro día lamentándose. Y así, la línea entre la amistad y el enemigo se volvía cada vez más confusa. ¿Qué haría Jonatán cuando finalmente se encuentrara con la tormenta? ¿Y cómo sufriría David en las manos de un rey que ya no escuchaba la voz de Dios? El desenlace estaba cerca, y el plan soberano de Dios continuaba desplegándose, aún en las sombras, a la espera de una revelación que aún no se había manifestado por completo.